Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de los últimos dos capítulos del Sefer Yehoshua, o libro de Josué. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el llamado que le hace Yehoshua a el pueblo de Israel. Vamos a analizar realmente la comparativa de sus palabras en el capítulo 23 con las del capítulo 24. Vamos a analizar realmente cómo y a quiénes fueron dirigidas esas palabras, y las del capítulo 24, cómo y a quiénes fueron dirigidas esas palabras. Porque si lo leemos los dos de manera continua y a simple vista, parece que Yehoshua está diciendo lo mismo a las mismas personas, como si se estuviese haciendo una repetición de lo que dice en el capítulo 23 o lo que dice en el capítulo 24, y pareciera que el escritor repitió el mismo evento o quiso recalcar el evento y lo trajo en diferentes ángulos. De eso es lo que vamos a tratar. La ocasión pasada estuvimos hablando sobre cuidado con los prejuicios. Eso es lo previo antes de llegar a este capítulo 23. En el capítulo 22 estuvimos hablando cuidado con los prejuicios por lo que sucedió con las 9 tribus y media, o las 10 tribus y media, se podría decir así, o las 9 tribus y media, perdón, las 9 tribus y media con las 2 tribus y media, que en pocas palabras fueron estas tribus que fueron hacia el Jordán enviando a unos líderes de cada una de las tribus para pelear, para hacerle guerra a sus hermanos, porque habían construido un Mishkan como testimonio. Y estuvimos trayendo esa colación porque es algo parecido que nos sucede a nosotros. Y estuvimos hablando de que nosotros a veces somos tan prejuiciosos que le decimos a las personas o generalizamos a las personas y decimos aquella persona se viste de cierta manera para querer ser o querer aparentar ser súper religioso, pero realmente falla en esto, se pasa hablando del prójimo, o las personas que visten así son personas que no aman al prójimo como realmente la Escritura enseña, o realmente no siguen la Escritura como realmente la Escritura los relata. Y a veces ese no sigue la Escritura es porque lo que está haciendo, aunque no está en la Escritura, a nosotros rápido se nos para el bombillo y decimos, oh, eso no está en la Escritura, no lo voy a aceptar. Pero si empezamos a entender los principios de la Escritura, hay cosas que la Escritura no dice que hagamos, pero tampoco dice que no las hagamos. Y esto fue el caso que sucedió en el pasado capítulo 22, donde Moshe no les mandó al pueblo a las tribus ni de Rubén, ni de la media tribu de Manasés, ni a la otra tribu a hacer ese testimonio. Salió como algo voluntario de ellos. Se alentaron las otras tribus y fueron a llevar eso. Y eso nosotros debemos de analizarlo para no caer en ese prejuicio. Porque es que grita mucho cuando ora, pero sí grita porque es su manera de orar, es su manera de alabar y de agradar al Creador. Traímos varios ejemplos como eso. Y es que dentro de este caminar me he podido dar cuenta de que hay muchas personas que no avanzan dentro del reino, dentro de su conocimiento. Se quedan estancados en solamente ver lo que los otros hacen
para medirse con ellos. Y eso se trata, si usted analiza la mayoría de las denominaciones y grupos habidos y por haber, la mayoría de ellos se sienten que son los que están haciendo lo correcto, no porque están siguiendo lo que dice la Escritura, sino porque ellos consideran que lo están haciendo mejor que los demás. Es que aquellos grupos no lo hacen como dice la Escritura y yo sí lo hago como lo dice la Escritura, o sea, comparándose con los demás. Y es bien importante nosotros analizar eso para avanzar en este caminar. En este caminar, analizar y avanzar y cumplir el llamado que se nos ha dado. Se nos ha dado un llamado de crecer hasta la estatura del varón perfecto, de manifestar las misericordias del Padre, de exhortarnos los unos a los otros, pero como dice la Escritura, con un espíritu amable, con un espíritu de amor, con un espíritu de reconciliador, un espíritu de, como dice en una ocasión Shaul, que a los débiles nosotros procuremos tratarlos, ¿verdad?, con esa misericordia, y que miremos siempre, ¿verdad?, a esas personas como aquel pastor cuida su rebaño, que a la que está herida pues le da un trato no igual que a la que está ya fortalecida. Y ese es el anhelo y el deseo que nuestro Padre quiere que nosotros hagamos este caminar. Pero muchos hacen un ministerio, como yo he dicho en otras ocasiones, para atacar a los demás grupos, y eso de una otra manera como que ellos en la mayoría yo me he podido dar cuenta que lo hacen para alimentar su ego y para sentirse que ellos sí lo están haciendo bien, para sentirse que aquel lo está haciendo mal y yo lo estoy haciendo bien. O sea, como lo de él no está bien y lo mío está mejor que lo de él, pues lo mío es lo correcto. Pero la Escritura no nos llama a eso. La Escritura nos llama a, si vemos a un hermano que está haciendo algo errado, secretamente buscar una reconciliación con él y llamarlo y exhortarle para que él pueda reflexionar. Ese es lo que de una u otra manera estuvimos hablando la semana o el pasado video. Pero en esta ocasión vemos como algo similar Yehoshua le hace al pueblo. Vamos a comparar lo que aparece en el capítulo 23 con el capítulo 24. En el capítulo 23, 1, comienza diciendo: Vayehi miyamin rabbi aharei asher teniach Yuhewahei le Yisrael mikol haibeihem. O sea, en el capítulo 23 comienza diciendo, después de muchos días. O sea que ya las tribus de Israel llevaban muchos días ya dentro de la tierra de Canaán, conquistando, asentando, ya estaban, ya tenían ese reposo de todos sus enemigos. Dice, después de muchos días que el Eterno le había dado reposo a todo Israel, de todos sus enemigos. ¿Qué es lo que sucede? En el 22 dice que Yehoshua llamó a todos. Dice, llamó a todo Israel. Y es bien interesante porque así también, parecido, no igual, y ahí es donde vamos a ver el detalle, parecido aparece en el capítulo 24. Pero en el capítulo 23, mira cómo dice que él llamó a todo Israel, pero especifica a quiénes llamó. Dice que llamó a quiénes. A los Sacán, que serían, vamos a ponerlo aquí, a los ancianos, a los Rosh, a los cabeza, a los Shafat, que sería a los jueces, y a los Shoter, que serían un estilo oficiales o gobernadores, pero vamos a poner los dos.
pecadores. Josué llama a estas personas y les da un mensaje que parece que es parecido al del capítulo 24, pero hay una diferencia bien importante que a mí me llamó la atención a dónde estaba dirigido. A esto se les habla, es como si le estuviese recordando también lo que el Eterno hizo desde un principio. Por eso le titulé a este video Deuteronomio parte 2, o Devarim parte 2, porque en el libro de Devarim se especializa mayormente o se caracteriza más por ese mensaje de recordatorio, de decir, acuérdate que yo fui el que hice esto por ti, yo fui el que te saqué, yo fui el que te cuidé, yo fui el que te llevé, yo fui el que vencí, yo fui el que herí, yo fui el que te amonesté. Y aquí Josué le dice esto a los ancianos, pero le dice algo bien interesante. En el capítulo, vamos a brincar esto, porque este es del 24.1. Es algo bien interesante en el 23.8 a este grupo, que no solo dice al otro grupo. Y le dice, el Eterno ha hecho todas estas cosas porque Él le ha placido hacerlo por amor a ustedes. Y le dice, porque Él fue el que peleó por ustedes. Dice, porque así ustedes, o porque Ki'im Be-Yuhewahei a Eloheihem Tikbaku Ka'asher Asitem Ad Hayom Ase. Dice, porque si Yuhewahei, o si ustedes en Yuhewahei se apegan a ustedes, o porque ustedes están apegados, mayormente esa es la frase, porque ustedes, dice, porque si ustedes siguen apegados a Yuhewahei como lo hicieron hasta el día de hoy. Pocas palabras le está diciendo, el Eterno ha hecho de todas estas cosas por ustedes, porque ustedes hasta el día de hoy se han apegado a Él. Porque ustedes se han apegado a Él hasta el día de hoy. Esa es una clave que a mí me ayuda a entender la diferencia del mensaje del capítulo 23 al capítulo 24. En el capítulo 24 comienza diciendo Yehoshua, que Yehoshua juntó a las tribus. Esto significa tribu. Vamos a ponerlo aquí, porque esto significa tribu. Y esto pues Israel. Pero la clave mayormente es que dice que los juntó. Esto es bien importante. Aquí llamó a los ancianos, a los líderes, a las cabezas, a los gobernadores y les dice, mira, esto es lo que el Eterno ha hecho por todos ustedes, acuérdense, no se aparten del Eterno, porque ustedes hasta el día de hoy se han apegado a Él, por eso Él ha hecho todas estas cosas. Y le dice, ¿y sabes qué? Que así como Él ha traído toda palabra buena ante ustedes, si ustedes se apartan, también va a traer toda palabra mala, que también dijo que les iba a traer. Pero aquí, cuando empezamos el 24, dice que juntó a las tribus de Israel. Y esto lo vamos a traer un poquito más después, pero lo que me quisiera enfocar ahora es que aquí se está refiriendo ahora a ¿quiénes? A las tribus de Israel. Y cuando junta a las tribus de Israel, dice que después viene y llama otra vez a estos, a los ancianos, a las cabezas, a los jueces, para que sean testigos. Y los llama y comienza a hablarle a las tribus de Israel. Y es bien interesante porque en el 24.9 es un contraste del 23.8. En el 23.8 Él le dice a estos ancianos, porque el Eterno ha hecho todas estas cosas porque ustedes hasta el día de hoy se han apegado a Él. Pero en el 24.9 le dice a las tribus, en varias ocasiones le dice, decídanse si van a servir al Eterno o van a servir a los dioses, aquellos que le servían sus padres cuando estaban en el otro lado, cuando su padre Taré, padre de Abraham, eran servidores de dioses extranjeros. Mas yo cogí a Abraham y lo saqué y lo traje
y le prometí todas estas cosas. Es interesante porque ellos empiezan a decirle, no, nosotros le vamos a servir al Todopoderoso. Y Josué le dice en el 24:19, ustedes no podrán. Al 23:8 le dice, porque ustedes hasta el día de hoy se han apegado al Eterno y por eso el Eterno está hecho estas cosas. A las tribus les dice, ustedes no van a poder servirle, porque es que el Eterno es un Elohim celoso y Él sabe que ustedes lo van a abandonar. Y ellos como quiera siguen diciendo, no, nosotros le vamos a servir. Y contestan esta frase, que es una de las frases más hermosas y más bonitas que ha podido salir de los labios del pueblo de Israel. Y es que ellos dicen esta frase juntamente con la que voy a explicar ahora. Ellos dicen, nunca tal acontezca que nosotros abandonemos al Todopoderoso. A Él le vamos a servir. Y Josué le dice, pues entonces ustedes son testigos de que ustedes han hecho este pacto con Él. En el 24:31 dice, Va'abdo Yisrael et Yehovah kol yamim Yehoshua. Esto es bien interesante porque vamos a escribirlo aquí. Junto a las tribus. Josué junto a las tribus. Y aquí dice, y sirvió Israel a Jehová todos los días de Yehoshua. Y sirvió Israel a Jehová todos los días de Yehoshua. Todos los días de Yehoshua, el pueblo de Israel le sirvió a Jehová. Y dice en el 24:1 que Yehoshua sirvió o juntó a las tribus de Israel. Esto es bien interesante y esto nos lleva, o me llevó a mí a trasladarme al meollo de todo el asunto, al meollo de por qué estamos vivos, de por qué estamos explicando esto, de por qué sentimos salvación, por qué sentimos libertad, por qué nosotros amamos al Todopoderoso, amamos su palabra, hemos entendido de por todas las maneras habidas y por haber que es el mejor estilo de vida que el ser humano puede llevar en todas las áreas: salud, familia, ser humano, ciudadano, en todas las áreas de la vida, capacitación, inteligencia, conocimiento, equilibrio total. Nos ha ayudado a entender que el meollo de todas estas cosas y de la manera que realmente se puede encontrar siguiendo su palabra, conforme a cómo el Mesías, Yeshua, nos lo reveló. Es importante porque Yehoshua, con el mismo nombre de nuestro Mesías, da esas claves de lo que realmente el Mesías iba a hacer. Una de ellas era juntar a las tribus de Israel. Y eso fue lo que hizo el Mesías Yeshua. Y lo que dijo, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de Israel. O sea, a juntar las tribus de Israel. Esto es algo que también hizo el otro, que también simboliza, otra persona que también simboliza al Mesías Yeshua, que fue el Melech David, o el rey David. El rey David juntó a las 12 tribus de Israel y las hizo ser una mientras reinaba. Y esto es lo que Yeshua hizo, y diciendo, yo soy un prototipo de lo que el Mesías Yeshua va a hacer en el futuro. Él va a juntar las tribus de Israel. Él va a hacer que le sirvan todos los días de la vida al Todopoderoso Israel. Y Él también les va a dar descanso. Ese es el propósito y lo que vemos aquí revelado ya.
Pero también vemos otras cosas que también nos competen en nuestra vida diaria y social en la que estamos viviendo hoy. Aquí Yahushua le dijo a las tribus de Israel, los exhortó y les dice, ustedes no le van a poder servir. Ustedes realmente tienen que dejar los dioses de sus padres. Es interesante porque menciona a Taré, padre de Abraham, y les dice que ellos eran servidores de dioses extraños. Y esto es algo bien fuerte que nosotros mencionamos en toda la época, y en esta época nos da tristeza ver cómo mucha gente está como estuvo un momento las tribus de Israel, creyendo que estaban haciendo las cosas bien. Otros no, sin interesarles si la estaban haciendo bien o no. Pero todos esclavizados en las culturas y tradiciones de los dioses extranjeros que sus padres les heredaron. Aquí cuando vemos y pasamos años, vemos que Taré, padre de Abraham, obviamente estamos hablando de más de 400 años. Si el pueblo de Israel estuvo aproximadamente 400 años en la tierra de Misraim, antes de entrar a la tierra de Misraim, pues obviamente tuvieron que pasar aproximadamente tal vez 100 años, pongo yo aproximado, un poquito menos, un poquito más, antes, para llegar a lo que era su padre Abraham y el padre de Abraham también. O sea que esto nos enseña a nosotros lo arraigado y lo fuerte que es una tradición en el ser humano. Nos enseña a nosotros que esta exhortación, que yo le llamo el segundo Deuteronomio, el segundo de Barín, es diciéndole al pueblo, a nosotros también, diciéndole, mira, hay culturas y tradiciones que sus padres seguían y de ahí yo los he llamado para que no sigan haciendo lo mismo. Sin embargo, después de casi aproximadamente, yo le pongo 550 años después, esta gente todavía seguían haciendo lo mismo. Seguían sirviéndole a los dioses de sus antepasados. Y Yeshua le dice, ustedes no van a poder servirle, quiten primero los dioses que están en medio de ustedes, los dioses que todavía están ustedes trayendo y no se han querido despegar de él. Aún después de 550 años, de los que nuestro padre Taré seguía, todavía ustedes están creyendo en ello, cuando están viendo que el Elohim a quien nosotros le servimos no es el Elohim que le estaba sirviendo Taré, sino el Elohim que llamó a su hijo Abraham para que saliera de su tierra y de su parentela, de todo ese sistema, para enseñarle el sistema correcto. Esto nos enseña que aún en estos días, un día tal vez como hoy, mañana, estos días que la gente sabe y entiende que lo que este mundo, o la mayoría de este mundo occidental, y ya allá en Oriente y en Asia, lamentablemente también se ha llevado a ser bien fuerte estas tradiciones, que no tienen, no es que no necesariamente no tienen nada bíblico, sino que la Escritura dice que no lo hagamos, porque una cosa es yo practicar algo que la Escritura me dice, hazlo, está bien. Otra cosa es yo diga, voy a practicar algo que la Escritura me diga que está mal. Porque yo puedo practicar algo que no está en la Escritura, pero que la Escritura no me diga que tampoco está mal. Ni está mal ni está bien. Pues yo de manera voluntaria puedo hacer una objeción sobre lo que voy a practicar. Pero cuando la Escritura abiertamente, no en una ocasión, sino durante toda la trayectoria de los profetas, nos sigue advirtiendo, diciendo no lo hagas, no lo hagas. Por eso yo saqué a esta gente que vivía en Canaán y los introduje a ustedes, por todas estas prácticas. No practiquen, no se mezclen con ellos, no sigan sus tradiciones, no sigan a sus dioses. Y todavía después de 550 años, lamentablemente muchos del pueblo de Israel seguían arraigados en ellos. Estas tradiciones que lamentablemente están la mayoría de la gente celebrando hoy en día, vienen de muchísimos años y todavía la mayoría de la gente está peleando para decir que son correctas cuando la Escritura dice todo lo contrario. Muchos saben que son incorrectas, sin embargo,
la influencia de los familiares, la influencia del sistema, todavía los sigue impulsando y dominando para ser partícipe de ella. Por ello nosotros estamos orando, por ello nosotros estamos pidiendo a nuestro Padre que les dé fortaleza, que los ayude, que les dé dominio propio, para no solamente entenderlo, para no solamente creerlo, para no solamente practicarlo de manera personal, sino también para mantenerse firme ante la acechanza y la influencia que les rodea, para que sea partícipe de ello. Para que podamos entender que las palabras que Shaul nos dijo, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, nosotros participemos solamente de las cosas que son y que traen luz. Ese es mi anhelo y mi deseo. Mi anhelo y mi deseo no es llevar y tirarle la condenación a todos que están participando en estas cosas. Mi anhelo y mi deseo es que ellos puedan reflexionar y hacerse un examen ellos mismos si lo que están haciendo es bíblico o no. Si lo que están haciendo, por más bonito que se vea, por más felicidad que ellos crean que le van a traer, por más compromiso que ellos mismos se hayan metido, es que si no regalo, ¿qué pasará con mis hijos que ya hacen 5 o 10 años que le estoy regalando? ¿Qué va a pasar con mi esposa, mi esposo? ¿Qué va a pasar con mi familia, mi mamá que todos los años viene para aquí? ¿Qué va a pasar con mis hermanos que todos los años viajan para acá o me invitan a aquellos viajes para esta temporada? ¿Qué va a pasar con las festividades del trabajo? ¿Qué va a pasar con esas comidas que dan? ¿Qué va a pasar cuando me dicen ponte esta camisa para que participes en la fiestita? Que nuestro Padre nos ayude a entender que es mejor obedecerle a Él que a los hombres. Que el Eterno nos va a recompensar por la obediencia que le hagamos. Ese es mi anhelo y mi deseo, que no lleguemos a que nos estén diciendo, mira, llevas 5 años siguiendo al Todopoderoso, llevas 10 años y todavía estás con la cultura pagana de tus padres. Todavía sigues pensando en lo bonito que es eso y tu corazón se sigue inclinando hacia eso. Que podamos entender las palabras de Yehoshua, que podamos reconocer que esto es un prototipo y que Yeshua, nuestro Melech, nuestro Mesías, está reuniendo a todas las tribus de Israel y nos está diciendo, escoge a quienes vas a servir. Si le vas a servir a tus dioses, vete para allá y sirve a tus dioses, pero si le vas a servir al Eterno, al Todopoderoso, saca todas esas cosas de en medio de ti. ¿Por qué? Porque te van a hacer tropiezo, van a ser como espinas, como punzados a tus costillas. No te van a dejar crecer. Van a seguir trayéndote remordimiento porque sabe que lo que estás haciendo no le agrada al Padre. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes y que podamos ser fortalecidos en el Mesías Yeshua, venciendo todo obstáculo que se nos presente, siendo firmes y como dijo en una ocasión Yohanan, nuestra emuná es la que vence el mundo. Shalom. Ay, tate.